Gracias, gracias, gracias. Bendiciones para todos. Sean bienvenidos a Da'at, portadores de luz para tu oscuridad. Vivimos en un mundo de engaño, donde engañar es un modo de vivir. Autoría: Julio César Montejo S. Todos los derechos reservados. Aviso importante. Queremos iniciar este video dándoles las gracias a todas las personas que aún siguen viendo los videos del canal, se suscriben, los comparten y les dan me gusta. Lamentablemente les informamos que el video número 1 de la serie fue borrado de la lista de reproducción por infringir las políticas y condiciones de la plataforma. Procuraremos en lo posible reemplazarlo y seremos más cuidadosos en la información presentada. Ya era hora de que los videos del canal y en especial los de esta serie fueran virales, pero al parecer hay intereses que no quieren que esta información llegue a más personas. Como dice el refrán, a buen entendedor, pocas palabras. Como muy seguramente los videos de este canal y el canal mismo, como tantos canales que procuramos despertar la conciencia crística y el amor hacia el Padre Absoluto, Dador Eterno, serán eliminados, nos veremos en la necesidad de compartir los enlaces por otros medios, en lo posible, ya sea por vía Google Drive u otras plataformas, a cambio de una donación voluntaria, pues esta es una manera de apoyar esta obra y salir del mundo de engaño en el que vivimos. Una vez más, gracias a todos aquellos que nos apoyan. Es importantísimo suscribirse al canal, compartir los videos en sus redes sociales, darles me gusta y activar todas las notificaciones para que así tengan la mayor difusión posible antes de que sean eliminados, que esperamos no sea así, pero recuerde que es un privilegio el que usted pueda ver estos videos y contribuir económicamente a la obra del Padre y a la misión del Cristo en la tierra mientras haya tiempo. El libro bíblico de Amós, capítulo 8, versículo 11 dice: Vienen días, afirma el Señor, en los cuales mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. En esta cuarta temporada veremos: primero, fusión bancaria. Segundo, manipulación del mercado. Tercero, microprocesador o microchip, antesala al comercio del nuevo orden mundial. Y cuarto, manipulación de la mente por los medios de comunicación. Primero, fusión bancaria. Según el comunicado de prensa de la página del Banco Mundial con fecha del 15 de septiembre de este año 2022, el riesgo de una recesión económica mundial para el año 2023 aumenta en medio de alzas simultáneas de las tasas de interés. ¿Qué significa esto? Note lo que dice el comunicado de prensa en algunos de sus apartes. El mundo podría estar avanzando poco a poco hacia una recesión mundial en 2023 y una serie de crisis financieras en los mercados emergentes y las economías en desarrollo, que les podrán causar daños duraderos según un nuevo estudio integral del Banco Mundial. Es posible que la trayectoria prevista en la actualidad de los aumentos de las tasas de interés y otras medidas de política no sean suficientes para reducir la inflación mundial a los niveles registrados antes de la crisis sanitaria pasada. Las políticas deberían apuntar a generar inversiones adicionales y mejorar la productividad y asignación de capital, que son fundamentales para el crecimiento y la reducción de la pobreza. Se espera que la porción de países que endurecerán las políticas fiscales en el año próximo alcance un nivel más alto registrado desde principios de la década de los 90. Como comentario personal, podemos decir que lo anterior se traduce en mayores impuestos sobre los bienes,
los servicios y la propiedad. Se destaca la necesidad de aplicar políticas para frenar la inflación sin agravar el riesgo de recesión. ¿Por qué los años 80 y 90 son tan importantes para este proceso? Cuando las fusiones sin precedentes de los bancos comerciales comenzaron a surgir a finales de los años 80, prosiguiendo durante toda la época de los 90, nos damos cuenta que el plan del nuevo orden mundial estaba en acción. El último objetivo económico del nuevo orden mundial es el fascismo. Hay 3 tipos de economías en el mundo: capitalismo, comunismo y fascismo. Entender en qué consisten y cómo se relacionan con lo que estamos viviendo nos puede aclarar el panorama sobre lo que verdaderamente está ocurriendo y qué nos están ocultando. De hecho, a medida que avanzamos en la serie, le aconsejamos ir relacionando la información presentada en cada video con la anterior y así sucesivamente. Nada de lo que ocurre son eventos aislados, todo está conectado. Proverbios capítulo 4 versículo 7 dice: la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Primero, capitalismo. Se le conoce también como economía libre o de libre mercado, porque no interviene la regulación del gobierno, sino factores como la oferta, la demanda y el precio y los mercados. Es decir, en la economía capitalista los individuos y las empresas privadas están a cargo del proceso productivo del país. Las compañías creadas por los individuos compiten abiertamente entre ellos mismos en el mercado. Nadie les dice a los dueños qué producir o cuánto cobrar. La competencia es el determinante primario de los precios y la atención de las necesidades y de los deseos de las personas dentro de este tipo de economía determina cuánto es producido. El sistema capitalista se caracteriza por tener un alto grado de apertura al mundo y respetar el derecho de propiedad. Muy especialmente promueven la libre empresa y el libre comercio. Segundo, comunismo. Es el tipo de economía en el cual el Estado posee los medios de producción. Les dicen a las compañías qué producir, cuándo producirlo y cuánto pueden cobrar. Este tipo de control es supuestamente ejercido de acuerdo con los intereses de la población, entre comillas, para garantizar que a ellos se les trata de manera justa, entre comillas. Se caracteriza por exigir la sustitución de la propiedad privada en las actividades económicas por la propiedad colectiva. Asimismo, plantea la distribución igualitaria de la riqueza y que se eliminen las clases sociales. Tercero, fascismo. En el fascismo, los individuos retienen el control de los medios de producción, así como funciona en el capitalismo. Sin embargo, el gobierno sí interviene para controlar cuánto es producido por cualquier artículo, cuántos competidores pueden producir el mismo artículo y cuánto ellos pueden cobrar. La mayor parte de la ganancia dentro de la economía fascista se da por una mezcla coordinada entre el gobierno y el sistema capitalista. La economía planeada para el nuevo orden mundial es fascista. Desde una perspectiva económica, el fascismo significó y significa una política industrial intervencionista, mercantilismo, proteccionismo y una ideología que subordina al individuo al Estado. Toda la idea detrás del colectivismo en general y del fascismo en particular es subordinar a los ciudadanos al Estado y colocar el poder sobre la asignación de recursos en manos de una pequeña élite. Como afirmó elocuentemente el economista fascista estadounidense Lawrence Dennis, el fascismo no acepta los dogmas liberales en cuanto a la soberanía del consumidor o comerciante en el libre mercado. Y mucho menos considera que la libertad de mercado y la oportunidad de obtener ganancias competitivas son derechos del individuo.
Tales decisiones deben ser tomadas por una clase dominante, a la que él denominó la élite. Muchos políticos estadounidenses que han abogado por un control gubernamental más o menos total sobre la actividad económica han sido más astutos en su enfoque. Han defendido y adoptado muchas de las mismas políticas fascistas, pero siempre han reconocido que los ataques directos a la propiedad privada, la libre empresa, el autogobierno y la libertad individual no son políticamente aceptables para la mayoría de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo han disfrazado sus intenciones reales? Han promulgado una gran cantidad de políticas fiscales, regulatorias y de transferencia de ingresos que logran los fines del fascismo económico, pero que están cubiertas de una retórica engañosa sobre su supuesto deseo de salvar, entre comillas, la economía del capitalismo. En un ejemplo clásico del doble discurso orwelliano, Franklin D. Roosevelt argumentó que el individualismo debe ser destruido para protegerlo. ¿Qué excusa para justificar dicho proceder? La mayor amenaza para la libertad económica y la libertad individual reside en el nuevo fascismo económico. Si bien los ex países comunistas ya han privatizado y están tratando de privatizar tantas industrias como sea posible y lo más rápido posible, todavía están plagados de controles gubernamentales, dejándolos con una economía esencialmente fascista. La propiedad privada y la empresa privada están permitidas, pero fuertemente controladas y reguladas por el gobierno mediante sus impuestos y leyes tributarias. El Estado y sus defensores académicos son tan hábiles para generar propaganda en apoyo de tales esquemas que los estadounidenses y el resto del mundo en su mayoría desconocen la terrible amenaza que representan para el futuro de la libertad. Quizás usted se esté preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con mi situación económica actual y futura y la del mundo en general? Muchísimo, ya que de acuerdo a la historia y los antecedentes descritos anteriormente, llegamos al año 2015, fecha desde la que se está implementando el nuevo escenario económico que va a traer la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible, la que nos va a afectar a todos por igual. Esta es la mayor reforma económica y social que va a afectar los ahorros e inversiones de la mayoría de los ciudadanos a nivel mundial. La Agenda 2030 ya está en marcha y se está empezando a vivir las primeras consecuencias. Esta cuenta con el apoyo de, primero, algunos de los empresarios más influyentes del mundo a nivel global. Segundo, la mayoría de presidentes de Estado más poderosos, como los del grupo G8. Tercero, además también cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas. Algunas de las políticas que propone este plan económico podrían estar siendo las causantes de esta crisis que estamos comenzando a experimentar en la economía y la que viene en aumento para el año 2023 en adelante. Ahora estamos entrando en la fase más crítica de la Agenda 2030, ya que muchos expertos y economistas afirman que estas políticas podrían estar siendo las causantes de una crisis actual que estamos viviendo debido a los altos niveles de inflación. El símbolo más característico de esta nueva campaña económica es un pin con 17 secciones en diferentes colores, que representa cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y que seguramente lo habrá visto portando algunas de las personas más famosas y poderosas del mundo. Estas 17 secciones de este emblema representan los 17 objetivos que busca esta Agenda 2030, muchos de los cuales ellos ya dan por hechos, como la colaboración entre naciones, reducir el nivel de desigualdad o reducir los niveles de pobreza. La parte económica de esta Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible va a modificar completamente la forma en que invertimos y en la que ahorramos, al igual que sucede con el movimiento del gran reinicio económico. Lo que estamos hablando no es conspiración,
es la realidad. ¿Se dé cuenta de ello o no? El gran reinicio económico se está poniendo en marcha en estos momentos. Detrás de estos movimientos hay personas que trabajan por dicha causa casi sin ser notados. Klaus Martin Schwab, presidente ejecutivo y fundador del Foro Económico Mundial. Para su conocimiento, el Foro Económico Mundial, o como se conoce por la ciudad en la que se realiza, el Foro de Davos, Suiza, es un evento anual que reúne a los jefes de Estado y Gobierno, líderes políticos, responsables de economía, directivos de grandes compañías y representantes de la sociedad civil y el mundo académico. El Foro Económico Mundial busca a través de políticas modificar la nueva realidad económica y social para los próximos años. Por ejemplo, tal vez no les sea conocido el nombre de Ida Auken, una importante política y exministra del Medio Ambiente de Dinamarca, que hizo una famosa declaración donde deja evidente en qué consiste la parte económica de esta nueva agenda global. Dijo lo siguiente: bienvenidos a 2030. No tengo nada, no tengo privacidad y mi vida nunca ha sido mejor. ¿Qué piensa usted de esa declaración? ¿No cree que de entrada nos está dando pistas sobre lo que nos espera? 3 cosas básicamente: fin de la propiedad, la privacidad y los derechos. Hay 8 predicciones que hace el Foro Económico Mundial para el futuro cercano, lo cual abarca el año 2030 en adelante, de las cuales hay algunas más preocupantes. Preste mucha atención, ya que esto le afecta directamente a usted, su familia y sus bienes. Mencionaremos solo 4 brevemente, y no en orden consecutivo, sino en orden de importancia, según el cumplimiento de la profecía bíblica y otros registros inspirados, como lo dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Predicción número 2. Estados Unidos ya no será la primera potencia mundial y un puñado de países le sustituirá. ¿Qué significa esto? Primero, que el dólar va a dejar de ser la divisa más importante a nivel mundial. Y segundo, Estados Unidos entraría y ya está entrando en un terrible declive por la acumulación de deuda, la inflación, su financiación y participación en guerras y la proliferación de movimientos políticos populares. El dólar americano será sustituido por otras monedas que no son precisamente el euro. Entre estas divisas a la alza se encuentra el yuan chino y algunas otras monedas asiáticas, que es de donde se está generando el crecimiento económico en la actualidad. En la temporada 2 de esta serie hay una imagen donde se muestra una secuencia de banderas donde la penúltima que aparece es la de Rusia y la última bandera mostrada es la de China, que aunque no hace parte del G8, está marcando los acontecimientos mundiales actuales y futuros. ¿Lo notó usted? Predicción número 1. No poseerás nada y serás feliz. Podrás alquilar cualquier cosa que necesites. Uno de los mayores cambios económicos que ya estamos experimentando en la actualidad es este cambio de mentalidad. Dejar de poseer cosas a tener que alquilarlas o pagar una mensualidad o suscripción a largo plazo, lo que beneficia a un reducido número de compañías. Con este nuevo modelo económico se está fomentando un mayor consumo, lo cual se traduce en unos mayores beneficios empresariales y mayor cotización al alza en las bolsas de valores. Por ejemplo, es muy común que las personas ya no posean su automóvil, se lo alquilan en forma de leasing o un arrendamiento financiero mensual, y al final se le da la opción de comprarlo, entre comillas, lo que a veces resulta sumamente difícil. Otro caso muy común es que la mayoría de las personas no posee su vivienda propia, dado que la tiene en hipoteca, pagada a cuotas,
además del pago de impuestos sobre dicha propiedad o un alquiler mensual. El pago de suscripciones, cuota de manejo de bienes, tarjetas, productos y servicios entra en esta modalidad de modelo económico. Como todas estas modalidades se fomentan y cuentan con la aprobación de los poderes políticos y económicos, se está convirtiendo en la nueva norma estándar para obligar al consumidor a un mayor gasto y a un mayor desembolso de dinero, con el agravante de que ya no posee total y completamente dichos bienes. Es como usar o tomar prestado a cambio de un pago mensual o anual. Este tipo de acciones coordinadas por la industria que antes se considerarían un monopolio, dado que supone un gran abuso sobre el consumidor, hoy día no se considera así, porque como se alinean con estos nuevos objetivos de la Agenda 2030, del gran reinicio económico, no pasa nada. Un claro ejemplo de lo que está haciendo rentable este cambio económico para algunas de las mayores corporaciones del mundo es el caso de Microsoft, que por cierto es una compañía fundada por Bill Gates. A partir del año 2013, esta compañía venía de ser una empresa aburrida y con un comportamiento lento en la bolsa de valores, a de repente tener acciones que no han parado de subir, multiplicándose por más de 10 veces. La gran visión que tuvo Microsoft durante estos años fue adelantarse a esta tendencia que están intentando implementar ahora con la Agenda 2030. ¿Cómo lo hicieron? Cambiaron su modelo tradicional de vender una licencia perpetua, donde el que la compraba llegaba a ser el dueño absoluto de dicha licencia, a cobrarle un alquiler por todos los productos. O sea, ya la persona no era dueña del producto, sino que solo se le permitía usarlo a cambio de un pago anual, como las licencias de Office. Ellos se dieron cuenta de que era mucho más rentable alquilar esos servicios de forma anual, lo cual inicialmente puede parecer más barato, pero sin embargo usted lo va a estar pagando toda la vida, además de que en cualquier momento pueden subir los precios en años posteriores. Es paradójico pensar que Microsoft ha sido y fue investigada y multada severamente por prácticas de monopolio en la Unión Europea y Estados Unidos y de abuso de precios contra el consumidor. Sin embargo, como en la actualidad no se hace nada a pesar de que se está extrayendo mucho más dinero del consumidor con productos que también son monopolizados, y como esto se alinea con la forma de pensar de la Agenda 2030, esta clase de comportamiento empresarial incluso se aprueba y se fomenta. Ahora preste atención a las siguientes dos predicciones. Predicción número 5. 1.000 millones de personas tendrán que desplazarse por el cambio climático. Predicción número 6. Las empresas tendrán que pagar por emitir dióxido de carbono. Habrá un precio global estandarizado para el carbón. Esto acelerará la desaparición del uso de combustibles fósiles. Aunque estas predicciones buscan proteger el medio ambiente, lo cual es un objetivo que todos deberíamos apoyar y es totalmente válido, hay 4 situaciones preocupantes que se derivan de ello. Primero, eliminar radical y completamente el uso de dichos combustibles fósiles sin un plan claro y estratégico para hacer una transición energética es un gran error. Segundo, la inflación alta y creciente debido a los elevados precios de los combustibles fósiles, como podría ser el petróleo y el gas, han provocado los mayores niveles de pobreza y desigualdad social para la clase media durante los últimos 7 años, desde el año 2015 en adelante. Tercero, la batalla contra los combustibles fósiles coincide con la aplicación de la Agenda 2030, donde se propone una transición energética sin ninguna clase de planificación ni inversión en el sector. En la temporada número 2 de esta serie se habló del proyecto Resilvestrar, enlace que aparecerá en la lista de reproducción al final del video. Cuarto, las compañías de petróleo y de gas han sido la inversión estrella durante este año 2022, a la vez que se desploman la mayoría de las del mercado, dado los elevados niveles de precio que están alcanzando el petróleo y el gas en todo el mundo,
que solo se están beneficiando de aquellos altos precios a algunas personas. 10 consejos útiles para afrontar la crisis venidera y futura. Primero, no creer ciegamente todo lo que se publica en los medios como la televisión o redes sociales. Segundo, recortar gastos innecesarios y limitar el consumismo comercial. Tercero, no caer en la mentalidad de la escasez, ni tan pesimista ni tan optimista, ajustados a la realidad. Cuarto, ser creativos con nuestros recursos y ver las crisis como una oportunidad, algo transitorio y no definitivo. Quinto, limitar las deudas o en caso de endeudarse, pensar muy bien dónde y en qué invertir. Sexto, aprovechar la compra de bienes por debajo del precio del mercado y vivir de acuerdo a sus posibilidades. Séptimo, ser más solidarios, ya que a diario se desperdicia y botan toneladas de alimentos en las centrales de abastos o mercados mayoristas. Esto también incluye a cadenas de restaurantes y centros comerciales, que si se escogieran adecuadamente, aliviarían la situación de los más necesitados. Octavo, a futuro quizá habrá que practicar posiblemente la necesidad del trueque o intercambio. Noveno, aprender tareas del campo y si es posible adquirir algo de tierra productiva. Aprovechamos el espacio para agradecer a las personas que cultivan el campo. Tenemos tanto que aprender de ellas, su sencillez, su humildad y su sabiduría. Nuestras gracias más sinceras a todos ellos. Y décimo, fortalecer nuestra relación con Dios, orar y meditar, practicar el ayuno intermitente, adquirir principios espirituales y procurar despertar y desarrollar nuestra conciencia crística, algo que es totalmente diferente y ajeno al sistema religioso. Segundo, manipulación del mercado. Realmente la bolsa de valores está siendo manipulada. Los planificadores del nuevo orden mundial definitivamente tienen un colapso económico global planificado, que los ayudará poderosamente a traer a su Cristo masónico al escenario mundial. Examinemos una cita interesante del autor cristiano de la nueva era, Bill William Cooper, en su libro Contemplen el caballo pálido, traducido del inglés en las páginas 45 al 48. Fue descubierto que la economía obedece a las mismas leyes que la electricidad y que todas las teorías y prácticas matemáticas y toda la experiencia con computadoras desarrolladas en el campo electrónico pueden ser aplicadas directamente al estudio de la economía. Esto consiste en realizar una acción y dejar el sistema antes de que la reacción reflejada vuelva al punto de acción, es decir, una reacción retrasada. El medio de sobrevivir a la reacción es cambiando el sistema antes de que la reacción pueda comenzar. Una vez que los Illuminati entendieron que una economía reacciona a estímulos de la misma manera que lo hace un interruptor o circuito electrónico, ellos comenzaron a planear primero cómo construir esa economía para luego derribarla, a fin de que la gente tenga pánico, para que así acepten la intervención sobrenatural, entre comillas, de su Mesías o Cristo. Antes de que las deudas acumuladas de los consumidores y de que las naciones lleguen al punto del colapso total, la Tercera Guerra Mundial estará programada para que ocurra, tal como accionar un interruptor. El Evangelio según Lucas capítulo 21 versículo 26, la primera parte dice: la gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a sucederle al mundo. Como vimos en la temporada 3 de esta serie, el anticristo, es decir, una organización o superhombre experto que en nombre de ella se va a presentar como la figura religiosa mesiánica
que tantas religiones están esperando. Él se presentará también como el Mesías económico, que colocará el orden en una nueva economía global. En este modelo, el comienzo de una guerra es comparado con el accionar de un interruptor para permitir que la corriente eléctrica fluya. Esta es una de las razones por la que la Tercera Guerra Mundial será iniciada. Las deudas, la inflación, la caída de las bolsas de valores más importantes del mundo han alcanzado un nivel que no pueden ser soportadas por más tiempo. Quizás se pregunte usted, ¿cómo puede ayudar una guerra mundial a las deudas y estabilización del posible colapso económico? Cooper nuevamente explica el pensamiento Illuminati. Ellos deben recurrir finalmente a la guerra para, entre comillas, equilibrar la cuenta, pues la guerra en última instancia es simplemente el acto de destruir al acreedor. Y como la mayoría del público en general no ejercerá la moderación, hay solo dos alternativas para reducir la oposición económica del sistema. Primero, dejar que la población se golpee el uno contra el otro hasta la muerte en una guerra, que apenas causará solo la destrucción total de la vida en la Tierra. O segundo, apoderarse del mundo por medio del uso de armas económicas silenciosas, en una especie de guerra tranquila, y reducir la oposición económica del mundo a un nivel seguro, entre comillas, por medio del proceso de esclavitud y genocidio benévolo. Tomado de la página 49. Como dice un dicho popular y sin ofender, que de seguro tendrá su equivalente en cada país: muerto el perro, se acaba la chanda. Por lo tanto, cuando la Tercera Guerra Mundial ocurra, usted sabrá que la cuenta está siendo simplemente equilibrada por un proceso de esclavitud y genocidio benévolo. Este es el pensamiento Illuminati. Incluso, aunque los mercados existentes financieros en todo el mundo sufran un colapso durante la Tercera Guerra Mundial, el periodo de tiempo del colapso será tan corto que cuando el anticristo, entre comillas, se levante, la confianza en él y en su programa será suficientemente fuerte que tanto él y los banqueros internacionales podrán ser capaces de resucitar una economía global basada en una única moneda digital. Luego, una vez que el anticristo surja a la escena mundial, las personas lo apoyarán con mucho entusiasmo. ¿Por qué? Porque él les prometerá restaurar todas sus riquezas. La quiebra de la bolsa de valores puede ocurrir en el momento exacto en que la guerra política esté a punto de ocurrir. Además, las religiones del mundo deberán estar también en el punto en que un líder carismático, apoyado por un falso profeta religioso, pueda conducir al mundo a un sistema religioso unificado. Una vez que las situaciones políticas y religiosas estén en el punto correcto, el colapso de la bolsa de valores va a ser provocado. Habrá surgido de la nada el falso profeta religioso para la mayor parte de los inversionistas. Estamos siendo testigos en que todas las tres áreas principales están listas para entrar en acción en un futuro cercano al mismo tiempo. Primero, los mercados y la economía mundial están al borde de la quiebra. Segundo, la política parece estar lista para causar la explosión de la Tercera Guerra Mundial. Y tercero, todas las religiones principales están listas a seguir al Papa Católico Romano en la religión global del nuevo orden mundial. El anticristo parece estar muy cerca. Se recomienda muchísima discreción y discernimiento. No estamos de ninguna manera cuestionando, juzgando, acusando o condenando a ninguna persona u organización religiosa particular. Ni mucho menos estamos promoviendo el odio o favoritismo a ninguna entidad política, religiosa o comercial. Lo que está por suceder, va a suceder. Primera carta de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: Hijitos, esta es la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la hora última. ¿Qué aprendemos de estas palabras?
el apóstol Juan habla de muchos anticristos, entre comillas, dando a entender que el anticristo lo forman varias personas. Según él, los que lo integran esparcen mentiras o intentan esconder la verdadera identidad de Jesucristo y su Padre. Por lo tanto, pueden ser individuos que engañan a la gente fingiendo ser el Cristo, u organizaciones que proclaman ser sus representantes a fin de ganar adeptos. En este punto del video, nos atrevemos a concluir que los dogmas políticos y religiosos son la raíz de los mayores conflictos de la especie humana. El acceso a armas de destrucción masiva por estados gobernados por el dogma va a destruir, entre comillas, nuestra especie. ¿Cree que el Creador lo permitirá? Tercero, microprocesador y microchip, antesala al comercio del nuevo orden mundial. Algunas personas dirán que ¿por qué asustamos a la gente hablando de todos estos acontecimientos en los videos de esta serie? Quizás nos tilden de paranoicos, locos, pesimistas o exagerados por promover, entre comillas, teorías de la conspiración. Pero si en el Evangelio según Juan capítulo 10 versículo 20 dice que al mismo Jesucristo lo tildaron de loco y endemoniado, ¿qué podemos esperar que se diga de nosotros o aquel que busque la verdad, la encuentre y la quiera compartir? Con respecto a este punto concreto del video, note lo que se publicó en la página oficial de Amelia Rueda sobre el pasaporte sanitario bajo la piel. Dice así: pasaporte sanitario bajo la piel, la propuesta de una empresa sueca. Si bien no hay datos públicos sobre esta práctica, miles de suecos se han implantado un dispositivo electrónico para reemplazar llaves, tarjetas de visita y billetes de tren. Fin del comentario. Ya hay empresas que están utilizando esta tecnología, es decir, que sus empleados llevan un chip insertado en el cuerpo. Vemos algunos ejemplos aparte de la Epicenter, un nuevo edificio de alta tecnología en Suecia, donde más de 150 de sus trabajadores llevan un chip implantado en el cuerpo. La empresa de Wisconsin, Estados Unidos, Free Market Square, ofreció a sus trabajadores la opción de implantarse un chip en la mano para poder fichar y acceder a su puesto de trabajo al pasar la mano con el chip por el lector. Ya 50 de sus 80 trabajadores se apuntaron. La empresa belga New Fusion, especializada en marketing digital, también dio la oportunidad a sus trabajadores de colocarse un chip en la mano para utilizarlo como llave para abrir puertas y como clave para encender el computador. En el canal hemos estado advirtiendo de la necesidad de informarnos y ser cautelosos a medida que se van cumpliendo y ejecutando cada una de las etapas para establecer un nuevo orden mundial y el gran reinicio programado del sistema. No seamos incautos, seamos conscientes de la realidad. Proverbios capítulo 22 versículo 3 dice: el prudente ve el peligro y se esconde, los incautos se arriesgan y lo pagan. Las investigaciones extensas y profundas que hace el equipo del canal para traerles un contenido objetivo, apegado a la realidad, toman mucho tiempo, dedicación y recursos económicos. ¿Es usted agradecido con la información? Parece que la conspiración se ha convertido en realidad, ya que el fin de esta situación sanitaria era, primero, ir adoctrinando a las personas a la cultura de ser escaneado de la temperatura. Segundo, demostrar o acreditar nuestra pertenencia o no al Estado mediante un certificado o pasaporte sanitario. Tercero, limitar el ingreso o la libre circulación si no se cumple con las medidas establecidas por el gobierno para, entre comillas, el bien común. De hecho, nosotros también nos hemos acostumbrado a escanear los códigos QR o códigos de barras tan comunes para obtener información o precios de un producto o servicio, separar citas de manera electrónica, pagar en un establecimiento público o privado, transferir dinero y muchas cosas más. La finalidad inicial del uso de códigos QR es la implantación de microchips RFID, que significa radiofrecuencia de identificación,
que incluyen un protocolo de comunicaciones NFC, que traducido es comunicación de campo cercano, que es el mismo protocolo de chip que usan las tarjetas de crédito sin contacto o las tarjetas de transporte público actuales. Los códigos QR tienen una limitación, ya que para escanearlos hay que emplear personas. En cambio, los microchips RFID no necesitan ser escaneados por alguien, ya que con solo instalar máquinas lectoras de pared o laterales como las que se usan en las entradas de los supermercados, centros comerciales y otros lugares, nos escanearían automáticamente. Es claro que el código QR es solo una excusa para instalar luego los microchips RFID en los humanos. Así como los microprocesadores de las computadoras actuales y de dichas máquinas lectoras cada vez serán más potentes, más pequeños y almacenarán más información, de esta manera serán los microchips a ser implantados en los humanos. Si hoy aceptamos el código QR como una alternativa, mañana tendremos que aceptar los microchips RFID para ejercer todos nuestros derechos. El lado oscuro de la tecnología. Nada Kakabatse, profesora de Política, Gobierno y Ética en la Escuela de Negocios Henley de la Universidad de Reading en el Reino Unido, quien también ha publicado extensamente sobre el tema de gestión y ha trabajado como consultora para varias corporaciones multinacionales, se muestra muy cautelosa sobre el futuro de los chips integrados más avanzados, diciendo lo siguiente: hay un lado oscuro en la tecnología que puede dar lugar al abuso. Para aquellos que no aman la libertad individual, abre nuevas y seductoras perspectivas para el control, la manipulación y la opresión. ¿Y quién posee los datos? ¿Quién tiene acceso a ellos? ¿Y es ético ponerle un chip a la gente como hacemos con las mascotas? Se cuestiona. El resultado, advierte ella, podría ser la pérdida de poder de muchos en beneficio de unos pocos. ¿No le recuerda esto el tipo de gobierno fascista al que nos referimos anteriormente? Stephen Northam, profesor titular de Innovación y Emprendimiento en la Universidad de Winchester, ciudad de Inglaterra, dice lo contrario, que las preocupaciones son injustificadas. Además de su trabajo académico, es el fundador de la firma británica Biotech, que fabrica chips de este tipo, sin contacto e implantados desde el año 2017. ¿A quién le cree usted? ¿A la profesora universitaria de Política, Gobierno y Ética o a un fundador de una empresa que fabrica chips para ser implantados en humanos? Parece que actualmente, más que un desarrollo enfocado en el control, se está yendo en otra dirección, la de los datos biométricos, el uso en el área de la salud y la información financiera de las personas. ¿Qué son los datos biométricos? Los datos biométricos son los datos personales relativos a las características únicas del ser humano, sean físicas, fisiológicas o asociadas al comportamiento, que faciliten y garanticen la identificación del individuo o la persona física mediante sistemas o procedimientos tecnológicos. Un ejemplo sencillo de cómo recopilan datos es cuando usted está navegando en Internet y repentinamente se bloquea la información hasta que acepte las cookies, que son pequeños fragmentos de textos almacenados de forma automática de los sitios web que visita y se envían al navegador. Permiten que los sitios web recuerden información sobre su visita, lo que puede hacer que sea más fácil volver a visitar los sitios y hacer que estos le resulten más útiles. Lo más curioso es que después le sugiere publicidad posterior de forma automática, incluso de cosas que usted haya dicho mientras navegaba. En este sentido, si los chips incorporan sensores, podrán recolectar, almacenar y transmitir información sobre nuestra salud, una información mucho más delicada, que en principio solo debería estar en manos de médicos, pero ya sabemos que abusar de los usos de la tecnología es algo que pasa y seguirá pasando, y podría acabar en manos de personas con menos ética y con otras intenciones. La razón para justificar por qué es importante instaurar un mecanismo de QR o un microchip en el cuerpo
es que será lo que nos dará el derecho, entre comillas, de acceder o conservar un empleo, a acceder a un local comercial, al transporte público, a la salud, a la educación, a la ayuda gubernamental, a entidades bancarias, a la recreación, a un lugar de hospedaje, a ciertos bienes y servicios. En fin, la lista es larga. La implementación de mecanismos de novedad tecnológica, entre comillas, en países de América Latina cada vez más avanzados, como son los documentos de identidad o pasaporte digital, y la desmaterialización probable del dinero a nivel mundial, donde se van a empezar a usar cada vez más mecanismos de pago digitales, nos hace pensar en que si usted no tiene dichos documentos digitales, pasaporte sanitario o un microchip en el cuerpo, no podrá realizar lo siguiente tal como lo describe la Biblia en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 17. Y nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Se acercan tiempos de restricción a los bienes, servicios y libertades que no se imaginan. ¿Quién o quiénes están detrás de crear una identidad digital única para cada persona en el mundo? Aunque parezca increíble, detrás de todo ello está la OMS, Organización Mundial de la Salud. Entonces esto hace que surja la pregunta: ¿quiénes financian la OMS? La Organización Mundial de la Salud tiene varias vías de financiación. Por un lado, están las cuotas que pagan los países que forman parte del organismo y que se calculan según su población y el nivel de ingresos de cada nación. Por otro lado, están las donaciones voluntarias que pueden llegar tanto de países como de entidades privadas. Además, hay otros organismos de las Naciones Unidas que también apoyan el trabajo de la OMS, estrategias de colaboración con otras entidades y grupos gubernamentales multilaterales que también aportan, como la Comisión Europea. ¿Sabía usted que el segundo contribuyente que más da y financia la OMS es la Fundación Bill y Melinda Gates? ¿Qué tiene que ver esto con el tema del microchip como mecanismo de identidad? Este proyecto nace de la idea del cofundador de Microsoft, Bill Gates, quien pidió el uso de la identidad digital, el cual funcionaría como una estrategia para superar la recesión a través de certificados digitales que indiquen algunos elementos asociados a la crisis sanitaria pasada. Además del proyecto de identificación digital único para cada ser humano en el mundo, en la página Tratado de Cooperación de Patentes, PCT, Informe de Búsqueda Internacional, artículo 18 y reglas 43 y 44, traducido del inglés, dice lo siguiente sobre un registro de patente que llama la atención profundamente. Solicitante: Microsoft Technology Licensing, LLC. Registro: WO 2020 060606. Curioso número, ¿no cree usted? La descripción o título es: Sistema de criptomoneda utilizando datos de actividad corporal. Fecha de solicitud: 20 de junio de 2019. Fecha de publicación: 26 de marzo de 2020. Inclusión de criterios: IC1. Esto quiere decir que la solicitud se originó con anterioridad el 21 de septiembre de 2018 y se publicó el 26 de marzo de 2020. ¿Sabe usted lo que eso significa realmente? Que lo que está ocurriendo ante nuestros ojos es parte de un plan, no es un evento al azar o por simple casualidad. En otros países ya se están instalando microchips para olvidarse del pasaporte sanitario, los códigos QR, sistemas biométricos y documentos digitales. Para que usted lo entienda, se está creando una excusa perfecta para luego venir con el próximo paso, que es el día en que tendremos que dejarnos implantar microchips RFID o de radiofrecuencia de identificación. Repetimos de nuevo, todo esto está pasando ante nuestros ojos. Poco a poco nos estarán quitando las libertades. La pregunta que queremos hacerle y para que reflexione es:
va a empezar a despertar su conciencia crística y empezar a entender que lo que está pasando no es una situación aleatoria, sino un plan de control totalitario de los seres humanos alrededor del mundo, basados en la excusa más antigua que utilizó el dictador alemán Adolf Hitler. ¿Es por el bien común y es por la seguridad de todos? Cuarto, manipulación de la mente por los medios de comunicación. ¿Alguna vez se ha preguntado si es o ha sido víctima de manipulación? Lo más seguro y sin temor a equivocarnos es que sí. Todos, sin excepción, hemos sido manipulados por la política, la religión, el sistema comercial, nuestros empleadores, nuestra familia, pareja, amigos. Pero hay otro tipo de manipulación que va dirigido a alterar y modificar nuestros pensamientos, emociones, sentimientos y acciones o reacciones de manera colectiva. ¿Ya sabe a qué nos referimos? ¿Es usted de los que cree ciegamente todo lo que se presenta en la pantalla del televisor o dispositivos electrónicos, incluidos los medios escritos? Los mensajes subliminales están en todas las avenidas de los medios masivos, televisión, películas, publicidad impresa. Es tan efectivo que el público ha sido condicionado repetidas veces para creer que lo subliminal o no existe o son ineficaces, y que ya no se utiliza. Sin embargo, lo subliminal existe y es muy efectivo. Por ejemplo, escuche lo que publicó la redacción BBC News Mundo el 7 de mayo de 2022 con el título MK Ultra, el oscuro legado del programa secreto de la CIA destinado a encontrar formas de control mental. Partes de este artículo están basadas en MK Ultra, la búsqueda secreta del gato de los experimentos de control mental, testigo de la BBC. Hace 45 años la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, fue forzada a publicar documentos que confirmaron lo que algunos ya sospechaban. Había financiado experimentos de control mental, utilizando descargas eléctricas, drogas alucinógenas y otras terribles técnicas, a menudo sin el consentimiento de sus víctimas. Por la naturaleza de los abusos cometidos, los afectados solo empezaron a entender qué había sucedido décadas después, y el oscuro legado del ultrasecreto programa conocido como MK Ultra sigue vigente y actual. Uno de los métodos descritos en el artículo dice que a los pacientes psiquiátricos que llegaban al Instituto Allen, Hospital Psiquiátrico e Instituto de Investigación en Montreal, Canadá, por problemas menores como trastornos de ansiedad o depresión postparto, que ingresaban al dormitorio, entre comillas, donde se les inducía un coma químico durante días o meses. Luego eran desestructurados mediante una terapia electroconvulsiva de una potencia y frecuencia más alta jamás practicada en humanos, para reducirlos a un estado vegetal del cual se recuperarían a un estado mental más saludable, según la teoría de Donald Ewing Cameron, psiquiatra escocés estadounidense. Sin su consentimiento o con su consentimiento siendo engañados, los pacientes fueron tratados a la fuerza con grandes dosis de drogas psicotomiméticas, LSD, PSP y otras. Lo descrito aquí sobre experimentos y el desarrollo de tecnología para el control mental y la manipulación es solo la punta del iceberg. Todo fue descubierto gracias a un periodista llamado John Marks, quien escribió el primer libro en 1979 sobre el programa llamado En busca del candidato de Manchuria, la CIA y el control mental. Dice el historiador Tom O'Neill: rabia contra el médico que había llevado esa ignominia, rabia contra la CIA por experimentar con personas sin su consentimiento. Fue un sentimiento de furia profunda, y sobre todo después de las leyes de Nuremberg en 1946. Y es que, disonantemente, Cameron había sido uno de los psiquiatras invitados a evaluar a los acusados nazis en los juicios de Nuremberg,
donde se declaró por primera vez el Código de Nuremberg para la ética de la investigación en experimentación humana. Tras la revelación, hubo audiencias en el Congreso de Estados Unidos a mediados de los años 70 y la CIA finalmente admitió que este programa existía, que probablemente no era lo correcto, pero fingieron su inocencia, cuenta O'Neill. No obstante, afirma el historiador, la CIA sabía que estaba rompiendo todas las leyes morales, éticas y legales al hacer estos experimentos. Si bien los historiadores y sobrevivientes han expuesto lo que se sabe de lo sucedido al mundo, aún se desconoce mucho sobre su alcance y su impacto más amplio. Dada la naturaleza altamente sensible de la actividad del programa, es probable que ese siga siendo el caso en los próximos años. Nos quedamos sin palabras al leer el artículo completo. Ya se ha recomendado una sugerencia post-hipnótica por medio de un implante electrónico en el cerebro, lo que aún está en desarrollo, o por microondas, o por ELF, que es frecuencia extremadamente baja para controlar a los individuos. Cada vez más se mejoran los métodos y la tecnología para la manipulación y el control mental. ¿Cree usted que el tema del microchip en humanos sigue siendo ajeno a la realidad actual o es simple ciencia ficción o teoría de conspiración? El proyecto Blue Beam o rayo azul. Blue Beam Project es una teoría de conspiración creada y propuesta por Serge Monast, periodista, ensayista y teórico canadiense, la cual describe que los eventos ufológicos y divinos son producciones de presencias elaboradas por grupos de poder como el gobierno de los Estados Unidos o la NASA. En el canal hay un video completo sobre este tema, enlace que aparecerá en la pantalla final de este video. Por último, no queremos entrar en discusiones sobre si es correcto o no el uso de la tecnología o el tiempo que dedicamos a su uso. Pero en nuestras investigaciones encontramos un artículo interesante sobre cómo se han censurado a científicos por demostrar evidencias que contradicen los intereses de quienes tienen el poder y control de los medios. Note lo siguiente. Antenas 5G. En 2013, el doctor y científico Friedemann Freund de la NASA y SETI Institute publica una investigación en la que concluye que las radiaciones electromagnéticas no ionizantes en nuestra atmósfera afectan a nivel bioquímico y celular en los seres vivos. La bioquímica hormonal, la transcripción ARN y replicación ADN y crecimiento celular aberrante producen cáncer. En ese estudio trata de explicar por qué los animales detectan catástrofes, por ejemplo, terremotos, antes de que se produzcan. Esto está relacionado con cambios producidos en la ionosfera que anteceden a esos sucesos. Sí, todos sabemos que el 5G, 4G y 3G, y también el Wi-Fi, Bluetooth, son radiaciones electromagnéticas no ionizantes. La cuestión es si el uso masivo de esas tecnologías, millones de dispositivos, afecta el campo electromagnético terrestre, la ionosfera, e indirectamente afecta la bioquímica de los seres vivos que lo habitan. Replicación celular, sistema inmune, oxidación, etc. Lo que mencionamos empezando este tema. También el profesor y biólogo Martin L. Pall, profesor emérito de bioquímica y ciencias médicas básicas en la Universidad Estatal de Washington, especialista en el síndrome de fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple y los efectos de los campos electromagnéticos de frecuencia de microondas de baja intensidad en el cuerpo humano, lleva años dando charlas acerca de los efectos de las radiaciones electromagnéticas a nivel celular, más allá de calentar levemente. En el 2018 hizo una presentación donde explica cómo se produce un estrés oxidativo a nivel celular, afectando a la proteína NF-κB, responsable de la generación de citocinas y antígenos del sistema inmune.
Durante la mesa redonda de salud en los edificios patrocinada por los NIH, Institutos Nacionales de la Salud, y coorganizada por los CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y varias otras organizaciones, el Dr. Martin Pall concluyó que el despliegue de 5G es absolutamente loco. En esta breve presentación, el Dr. Pall confirma que la radiación 2G, 3G, 4G actual a la que está expuesta la población se ha relacionado científicamente con varios trastornos o problemas de salud. Aclaramos una vez más que la información presentada no tiene el fin de atentar contra ninguna actividad comercial, empresa particular, privada o gubernamental. ¿Cuáles son los efectos de estar expuestos continuamente a dicha radiación 5G? Disminución de la fertilidad, insomnio, fatiga, depresión, ansiedad y cambios importantes en la estructura cerebral en personas y animales. Daño en el ADN celular, estrés oxidativo, alteración hormonal, cáncer y mucho más. El Dr. Pall explica brevemente los mecanismos de cómo el electrosmog emitido por nuestros teléfonos celulares, enrutadores Wi-Fi, antenas de teléfonos celulares y otras tecnologías inalámbricas afectan las células humanas. Para obtener la información más actualizada sobre el trabajo del Dr. Pall, lea la carta que envió a varias organizaciones en el mundo a principios de este año, titulada, si es que aún aparece en la web, 5G, gran riesgo para la salud de la Comunidad Europea, Estados Unidos e internacional. Evidencia convincente de 8 tipos distintos de gran daño causado por la exposición a campos electromagnéticos y el mecanismo que los causa. ¿Sigue usted pensando que todo esto es hablar de papel de aluminio o teorías de la conspiración? Hay un libro que explica en detalle este asunto llamado La guía sin papel de aluminio para los campos electromagnéticos. ¿Cómo solucionar nuestro estúpido uso de la tecnología? Advertimos que dicho libro puede hacerle cambiar de opinión. Nunca olvide las palabras proféticas de Salmo capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esperen la 5ª temporada. Primero, matar por la paz. Segundo, muerte a todos los fanáticos. Tercero, mártires. Una serie e idea original de Daad, portadores de luz para tu oscuridad. Todos los derechos reservados. Para ver la lista de reproducción de la serie, haga clic en la imagen de la derecha en su pantalla. Al hacer clic en la izquierda verá el video sugerido. Que Dios Padre Absoluto, Dador Eterno, le bendiga a usted y sus seres queridos. Paz y bendición para todos. Shalom.